Muy buenas tardes a todo el público asistente. Saludamos también a quienes nos están manifestando su saludo a través del chat. Estamos en el tercer día de esta edición, 12º Seminario de Investigación Educativa, y vamos a iniciar aquí en esta sala 2 con un panel muy importante dentro de este ámbito de la investigación que está relacionado a las trayectorias profesionales docentes. Para eso nos acompaña en este panel tres personas que están trayendo una investigación, cada una de ellas muy importante, y vamos a tener también este espacio para que puedan compartir estas investigaciones y ustedes también plantear las preguntas y consultas a través del chat a lo largo de la presentación. En esta mesa nos acompaña la magíster Natalie Espinosa, la magíster Eugenia Cornejo y la magíster Antonia Pamies. Les damos también a ellas la más cordial bienvenida y vamos a comenzar rápidamente con la primera presentación. Permítanme, por favor, en esta ocasión, empezar presentando a la magíster Natalie Espinosa Adarmes. Ella es magíster en Educación con mención en Gestión de la Educación por la Pontificia Universidad Católica del Perú, y a continuación nos va a presentar su investigación, Trayectoria Profesional de los Docentes del Área de Ingeniería de una Universidad Privada de Lima. Recordarles al público asistente que va a tener 12 minutos de presentación y que están cordialmente invitados, reitero, a que ustedes puedan ir formulando sus preguntas, las cuales van a ser resueltas hacia el final de las 3 presentaciones. Cedo la palabra a la magíster Espinosa. Adelante y bienvenida. Muchas gracias, Silvana, por la presentación, y igualmente gracias por la invitación, ¿no?, de poder participar en este seminario. Entonces voy a proceder a compartir mi pantalla. ¿Me confirman, por favor, si puede verse? Sí, está muy bien. Perfecto. Entonces, bueno, antes que nada les comento que estoy con algunos problemas de conexión, entonces si por A o B en el transcurso de la presentación paro, voy a proceder a apagar mi cámara, o si veo el mensajito, ¿no?, de conexión inestable. Y nada, empiezo con el tema de presentación. Les comento que este tema lo pensé justamente para la sustentación de mi tesis de maestría, que es trayectoria profesional de las docentes de ingeniería, ¿no? Mi grupo de investigación fueron un grupo de docentes mujeres de ingeniería de una universidad privada de Lima. Y rápidamente comentarles un poco el panorama, ¿no?, y en el marco de dónde es que nace este estudio. En primer lugar, comentar un poco el marco internacional, nacional y de la educación superior acá en el país. A nivel internacional, hay una serie de metas asociadas a las ODS que se consideraron. Entre ellas está la 4.3, 4.5 y 5.1 de las ODS 4 y 5. En cuanto al marco nacional, el Decreto Supremo número 008-2019, específicamente en la revisión que se realiza para plantear este decreto, se encontró que hay un porcentaje de hombres y mujeres que estudiaban una carrera de ingeniería como muy dispar. Este porcentaje era entre 1 a 3, ¿no? Y finalmente, a nivel de la institución educativa en donde se implementó o donde se realizó el estudio, disculpen, sí existía una política de igualdad de género de la docencia. Sin embargo, esta política no era adecuadamente monitoreada. Eso ya lo vamos a ver más adelante con los resultados del estudio, ¿no? Igual, considerar el tema del panorama y la problemática, ¿no?, actual de las mujeres en ingeniería. Cuando una mujer decide estudiar una carrera de ingeniería, se da contra la puerta porque obviamente, ¿no?, la mayoría son hombres. Y ante esta problemática y esta situación surgen dos conceptos claves, uno que es el conducto de fugas y otro que es el techo de cristal. Probablemente ya lo hayan escuchado en otros estudios, ¿no? El conducto de fugas es fugas, valga la redundancia, ¿no?, que se presentan a lo largo de la trayectoria. En un primer momento es cuando la adolescente o la joven, cuando expresa su interés por una carrera de ingeniería,
Y pese a que ingresa, finalmente termina trabajando en otro campo. Ese es el conducto de fugas. Mientras que el techo de cristal puede terminar inclusive la carrera, pero cuando empieza a laborar en el campo se va a dar contra esta techo invisible en donde no va a poder permitirle subir, ¿no? O escalar a cargos mucho más altos. Esto se presenta bastante en todo lo que son las carreras STEM, Science, Technology, Engineering y Mathematics, por las siglas en inglés. Un poco el marco conceptual, y para revisar estoy con el tiempo. A raíz de los resultados y la revisión bibliográfica se plantearon cuatro momentos que componen este modelo. Es la motivación por estudiar la carrera de ingeniería, que va desde los 15 a 18 años, ingreso al campo laboral, que va de los 20 a 25 años, razones de enseñar en educación superior, que va de los 30 a 35 años de edad cronológica, y experiencias vividas como docentes de ingeniería, que van de 35 en adelante. Cada uno de estos fases o estadios están atravesadas por una serie de oportunidades y obstáculos. Entonces voy a proceder a explicar cada una de ellas como parte de los resultados obtenidos. Sobre el método, únicamente comentar que fue una investigación cualitativa de corte fenomenológico, empleé una entrevista a profundidad con una guía entrevista, ¿no? Seguí las tres fases que plantea Ayala para estudios fenomenológicos en contexto educativo. Y bueno, finalmente tuve un total de 6 entrevistadas, cuya acceso a ellas fue principalmente por conveniencia, con facilidad en acceso. Entonces, sobre la fase 1, motivación por estudiar la carrera de ingeniería, encontré que hay una serie de estereotipos sobre las carreras que son expresadas como dudas en el colegio sobre las carreras, lo cual ocasiona de alguna manera que finalmente hayan pocas mujeres estudiando alguna carrera STEM. En ese sentido, la decisión por la carrera de ingeniería se va a ver influenciada por la familia, así como por los medios de comunicación, es decir, por su entorno más cercano, ¿no? Y bueno, también va a haber cierto interés que van a observar ellas a partir de los cursos de universidad, el modo de enseñar los docentes del colegio o también de los docentes de universidad. Igualmente, respecto a esta primera fase, hay que considerar que las docentes que entrevisté, la mayoría abordaban de los 30 a 40 años, entonces también en el momento que manifestaron su interés por estudiar alguna carrera de ingeniería estaban en la época de la inflación o época de terrorismo, entonces todos esos factores contextuales también deben ser considerados, ¿no? Y bueno, al respecto, Subieta, Avedaño y Magaña indican que hay una serie de factores, ¿no?, que en América Latina refuerzan las barreras ideológicas, inclusive cuando una mujer decide estudiar STEM va a encontrar el apoyo de familiares y docentes, pero esto es como mucho más relevante, ¿no?, en las adolescentes. Sobre la segunda fase, ingreso al campo laboral de ingeniería, su primer momento va a ser cuando ingresen a la industria, ese es el primer contacto que tienen con el campo laboral. Y bueno, en este espacio van a adquirir estos primeros conocimientos especializados, pero se van a topar nuevamente con el conducto de fugas que les comentaba, ¿no?, en donde van a ver que el mercado tiene determinadas restricciones, dificultades. La primera de ellas está asociado con que la industria es restrictiva, pues no permite errores. La industria es restrictiva, no permite errores, y más aún en el caso de ellas lo sienten un poco más fuerte, este tema de la mujer no puede equivocarse. Y aparte, la industria no da libertad para crear, y aquellas que estaban interesadas en dedicarse a la investigación, quizás encontraron que este no era el mejor espacio para ello, ¿no? Por otro lado, se observaron diferencias en el trato según género, y esta percepción era principalmente por parte de sus compañeros hombres, ¿no?, que cuando sentían cierto interés en ellas,
de alguna manera ellas lo percibían como interés escondido en acoso, lo cual generaba incomodidad por condiciones en el trabajo. Al respecto, autores como Richardson Spears en el 2018 manifestaron que las docentes, cuando se enfrentan al campo laboral o a la industria, ¿no?, al espacio mucho más profesionalizante, se sienten decepcionadas con la disponibilidad de empleo y la poca flexibilidad. Y aparte, autores como Rodríguez y otros en el 2018 mencionan de que ellas también viven determinadas experiencias marcadas por este ambiente como más masculino, más hostil, ¿no?, que finalmente se encuentra asociado con el tema del techo de cristal, el conducto de fugas, en donde esta experiencia las puede llevar a cambiar totalmente de rubro de trabajo, ¿no?, dejar el campo de la ingeniería o optar quizás por algo similar dentro del rubro de la ingeniería, que puede ser la docencia. En cuanto a la fase 3, que son estas razones de enseñar en educación superior, ellas indicaban que la universidad les brindaba facilidades laborales, tales como reconocimientos significativos, horarios flexibles, ascenso rápido, lo cual les generaba la valoración de tener cierta libertad para crear, ¿no? Y era esto en contraposición con lo que ellas decían, que la industria no les daba la libertad para crear, no les daba la libertad para investigar. Igual tenían esta disposición para enseñar y para impactar en la institución, y de alguna manera también a nivel nacional, ¿no?, impactar. Este deseo de impactar, de dejar una huella. Sin embargo, cuando ya pasaron los años, especialmente las que tenían más de 10 años, 15 años enseñando en la universidad, vieron que era un espacio con mucha burocracia, ¿no? Y si bien había una política, como la mencioné al inicio, que promovía la igualdad de género en la docencia, ellas manifestaron creencias negativas en torno a estas políticas porque no había un correcto seguimiento o un adecuado monitoreo. Entonces puede que haya una intención de ver políticas, pero también debería haber un adecuado monitoreo de las mismas, ¿no? Finalmente, lo cual ocasionaba insatisfacción por las condiciones laborales. Autores como Muller en el 2014 y otros indicaron que las motivaciones de las docentes para redirigir su carrera hacia la docencia podría girar en torno a la necesidad de contribuir en la enseñanza de habilidades, este deseo de desarrollar todas aquellas habilidades que no necesariamente las iban a desarrollar en la industria, y de dejar nuevamente nuestra huella, este impacto. En cuanto a la fase 4, la he dividido en obstáculos y oportunidades. En cuanto a los obstáculos, son como 4 ejes principales que están relacionados con la docencia y las autoridades, o sea, la relación que tienen ellas con las autoridades, con los docentes, con los estudiantes y con el ambiente laboral. La relación con las autoridades se caracterizaba por ser vertical, los veían poco involucrados, ¿no? En cuanto a la docencia o relación con otros docentes, era bien diferenciada, porque con los docentes varones percibían como una relación de poder, trato diferenciado, inclusive desigualdad, mientras que con las mujeres era algo mucho más horizontal, ¿no?, de sentirse escuchada y compartir experiencias. El ambiente laboral, por otro lado, estaba caracterizado por un favoritismo como parte del modelo de la universidad. Un minuto. Gracias, sí, justo me avisó mi alarma. Y que la investigación más la docencia, aquellas que se dedicaban a investigar y a enseñar, finalmente se sobrecargaban, ¿no? Entonces, también en cuanto a la relación con los otros, con estudiantes o aquellos que ellas partían clases, los veían poco conectados con su carrera. Mencionaban que si en un salón se encontraba docente hombre, docente mujer, usualmente los estudiantes hacían mayor caso al docente hombre, lo cual finalmente les generaba cierta sensación de frustración, ¿no?, por esta interacción diferenciada por género. Y bueno, por último, comentar un poco las oportunidades que ellas encontraron. No todo es malo, también hay algunos aspectos positivos.
En cuanto a su desarrollo profesional, en primer lugar, si bien expresaban dudas sobre el futuro, como el tema de la valoración de los estudios de posgrado, de la rapidez para realizarlos, encontraban bastante apoyo de la familia y que podían medir sus logros a través de todos estos estudios, ¿no?, que realizaban. La maternidad se presentaba como una opción y no como algo obligatorio. Y de todas maneras, el mismo espacio de la universidad les brindaba facilidades para poder llevar este camino si lo decidían, y si es que no decidían tener hijos, tenían el apoyo de los padres o inclusive del esposo, de la pareja, ¿no? Respecto al vínculo entre la vida personal y la laboral, encontraba falta de tiempo para para gastarlo con su familia, lo cual generaba cierto impacto negativo, ¿no? Ya sea por acciones para cuidar la salud, para respetar el tiempo de trabajo o para recuperar el tiempo con su familia. No obstante, la docencia les permitía el cuidado de los padres e hijos. Y bueno, finalmente, como ellas como docentes, sus experiencias como docentes, rescatan el hecho de poder escuchar, de mostrarse abiertos, escuchar las opiniones de los estudiantes, y que la universidad como tal valora a los docentes, porque les dan reconocimientos a nivel de materiales o inclusive, ¿no?, de ellas mismas como docentes. Entonces, había cierta sensación de ser escuchada, de ser valorada y de respeto. Entonces, para ya no pasarme más del tiempo, esos serían los hallazgos que encontré en mi investigación a nivel general. Doy pase a la siguiente. Muchas gracias, Natalie, por compartirnos la presentación de tu investigación y los resultados. Seguramente ha generado también bastante interés por parte del público, a quien invito nuevamente a que puedan formular sus preguntas, sus consultas a través del chat para el momento final de consultas. Vamos ahora a pasar a la siguiente investigación. Esta presentación está a cargo de la magíster María Antonia Pamies. Ella es magíster en Educación por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente forma parte de IEDUCA y es docente de posgrado en la PUC y docente de pregrado en la Universidad Ruiz de Montoya. Ella va a presentar la investigación Identidad y nuevos escenarios formativos para los docentes de educación superior. Adelante, María Antonia. Hola, buenas tardes y muchas gracias, Silvana, por la presentación y también por la invitación. Voy a compartir mi pantalla, que creo que ya la están viendo. Y perfecto, muchas gracias. Y para iniciar la presentación, yo les quería explicar un poco y quería, a partir de esta cita de Jorge Drexler, de un cantante conocido, pero que tiene un interés especial por el tema de identidad, explicar un poco el porqué de esta investigación y el porqué el pensar la identidad de nuestros docentes y de nosotros como docentes es algo muy importante, sobre todo cuando pensamos que lo que hacemos cotidianamente es relacionarnos con personas, con nuestros estudiantes, con otros colegas, con el resto de las personas que forman parte de las instituciones de educación superior. Y Jorge Drexler dice que la identidad es muy compleja. Cuanto más nos acercamos a las personas, más nos damos cuenta que esta identidad está llena de matices, de detalles y que es infinitamente densa, como una serie infinita de números reales que, aunque nos acerquemos muchos y la ampliemos, nunca se acaba. Y de alguna manera esta cita explica el concepto de identidad que manejamos en la investigación que se realizó en el año 2017-2018, y por tanto es una investigación que se hace antes de pandemia con docentes de educación superior tecnológica que no han tenido formación inicial en educación,
y utilizamos los incidentes críticos ocurridos en su práctica como una posibilidad de reflexión sobre esta práctica docente. Y para la investigación pensamos la identidad desde un marco contextual que nos permitió entender la importancia de investigar sobre identidad y específicamente de identidad docente en educación superior tecnológica, pensándola desde las tendencias mundiales, desde los desafíos para las instituciones de educación superior tecnológica y sobre todo por la preocupación por la pertinencia y calidad de la educación técnico-profesional, que es una preocupación que se extiende a lo largo de todo el mundo, pensándola desde la gestión de la formación y la calidad de los docentes. Esa fue una de las entradas en nuestra exploración inicial, y la otra entrada fue desde un marco teórico que nos permitió posicionarnos en una teoría concreta de identidad y comprender cómo estos incidentes críticos como una posibilidad de reflexión sobre esa construcción continua de esta identidad docente, sobre todo porque los docentes de educación técnica profesional y los docentes de educación superior universitaria en general no tienen una formación inicial en docencia y por tanto construyen su identidad como docentes a partir de la práctica y a partir de la cotidianidad y el encuentro con su docencia. Y por tanto, también era importante en este marco teórico incorporar las concepciones, las estrategias y las emociones que un docente en educación tecnológica superior va construyendo a lo largo del tiempo en su encuentro con esta práctica cotidiana. Esto nos permitió elaborar una teoría, un concepto sobre la identidad docente que la explicamos desde una posición muy concreta, entendiéndola como una construcción y reconstrucción permanente, dinámica, flexible, continua, que incluye aspectos individuales de la persona, pero que también tiene continuamente este diálogo con las voces institucionales y con las voces sociales. Y eso le permite explicar a los demás y explicarse a sí mismo cómo entiende y vive el trabajo del docente. Y le permite tener un marco que le ayuda a comprender cómo los docentes se enfrentan o cómo nos enfrentamos a esas demandas del quehacer docente que son específicas y diferentes a las demandas que puede tener un profesional de cualquier otro campo, un ingeniero, un economista, que a la vez es docente. Y de esa manera permite también integrar y entender qué pasa a nivel emocional, cómo son esa generación de emociones positivas o negativas en el encuentro con esa docencia y cómo también integrar y comprender que esa identidad, que la vivimos como una identidad individual, también es colectiva, porque la compartimos con otras personas que también ejercen una docencia desde una profesión que no necesariamente es la formación inicial en educación. Y para poder entender y comprender y construir desde la voz de los docentes cómo es esa identidad, cómo se entienden a sí mismos, se pensó o se trabajó a partir de la exploración de los incidentes críticos que los docentes tienen en su práctica cotidiana, entendiéndolo como un suceso que ocurre en un momento concreto y que desestabilizan el actuar del profesor. Lo desestabilizan porque ese suceso supera un umbral emocional que no puede manejar o que es inesperado y se da como consecuencia de esta disonancia entre una situación conflictiva que emerge en un momento puntual y las expectativas o intenciones que tenía ese profesor. Es decir, hay un momento en el que el profesor se enfrenta a una situación que no era prevista para él y que lo mueve del lugar que había planificado. Frente a esa situación, los docentes tenemos diferentes tipos de respuesta. Podemos no tener una respuesta, es decir, sí vivir ese momento de desestabilización
pero pasarlo, negarlo, no hacerle caso y seguir adelante sin atender lo que está sucediendo, lo que nos está sucediendo, sin pensar en esas emociones que nos está generando, sin cambiar las estrategias, hasta una respuesta ajustada en la que el docente tiene la capacidad de darse cuenta, de comprender lo que está pasando y de, en función de eso que le está pasando y de las herramientas que ha ido generando, responder, tener una respuesta ajustada que le permite, además, manejar ese incidente crítico y generar estrategias para un enfrentamiento posterior, es decir, para cuando vuelve a aparecer una situación similar, saber cómo actuar frente a esa situación y manejar sus emociones a partir de la generación de estrategias ajustadas a las situaciones concretas que están provocando esa disonancia entre la situación conflictiva y las expectativas que ese profesor tenía alrededor de la actuación que estaba realizando. Los incidentes críticos se constituyeron como un elemento central y nos permitió además pensar y ajustar bien el problema de investigación para poder responder a la pregunta que nos hacíamos desde el primer momento y que además me impulsó mucho a esta investigación sobre la identidad de los docentes, porque yo quería entender cómo es que un docente que no ha tenido una formación inicial en educación define su identidad, cómo se explica y cómo construye esa identidad a partir de estos incidentes críticos. Porque al hacer o al analizar esa construcción identitaria a partir de esos incidentes críticos, nos permitió escuchar la voz de los docentes, escuchar cómo es que ellos se entendían y se explicaban. Voy a pasar bastante rápido por el análisis de la información, en la que hubo como 3 momentos que además atendían a los 3 objetivos específicos de la investigación, que era entender a partir de la voz del docente esa constelación de experiencias previas que cuando tenían un encuentro con un incidente crítico les permitían o no tener una actuación concreta y cómo además en ese momento de encuentro con el incidente crítico buscaban recursos y buscaban espacios de construcción de sentido para poder enfrentarlo, y eso nos permitía ver si había o no había un cambio en la identidad docente. Y ese cambio en la identidad docente se construía a partir de la incorporación y la reflexión sobre las concepciones, las estrategias y las emociones que el mismo docente tenía en el momento de enfrentar ese incidente crítico. A lo largo de la investigación trabajamos a partir de unas categorías preliminares que ustedes pueden ver acá, pero me voy a centrar en las 2 últimas, que son las experiencias previas y los espacios de construcción de sentido, porque fueron categorías emergentes que aparecieron a lo largo de la investigación y que se constituyeron como quizás las que nos permitieron articular los ejes de explicación y de conclusiones, que es la importancia que le daban a las experiencias previas, tanto como docentes de educación superior tecnológica como profesionales de cada una de sus profesiones. Tuvimos profesores, ingenieros, una enfermera, o sea, docentes que provenían de diferentes profesiones y que tomaban sus experiencias previas para enfrentar esos incidentes críticos, y además lo hacían en lo que ellos fueron llamando como un espacio de construcción de sentido, que eran espacios que les brindaba la misma institución para poder reflexionar sobre su práctica, y los identificaban como el lugar en el que ellos podían entender por qué habían actuado de la manera que habían actuado, y les permitía mover su posición identitaria. Voy a pasar bien rápido para poder irnos hacia las conclusiones.
En la primera parte de la investigación buscamos que los docentes pudiesen describirse a partir de narraciones autobiográficas y que nos permitía además entender cómo había sido esa trayectoria académica docente, cuáles eran los roles que ellos identificaban en la práctica, cuál era su concepción propia de enseñanza-aprendizaje, que iba desde el interés por el aprendizaje de los estudiantes, poniéndole mucho más peso en eso que no en el cumplimiento de los programas académicos, para luego, a partir de la explicación de los incidentes críticos, que los fuimos trabajando con ellos a partir de entrevistas a profundidad, de 2 entrevistas a profundidad con cada uno de los profesores que participaron en la investigación, y fuimos detectando de esos incidentes que ellos mismos nos narraban, en cuáles había habido algún cambio, cuáles les habían permitido tener una respuesta localizada que sí les permitía un cambio estratégico, pero de temas muy puntuales, y cuáles habían brindado o habían posibilitado una respuesta ajustada que sí les permitía una reconstrucción y un cambio de posición en la identidad. Y finalmente, entender cómo era este camino de ese cambio identitario a partir de la incorporación de estrategias y emociones diferentes, la reflexión en torno a la práctica, y cómo eso nos llevaba a entender cuál había sido el cambio de la identidad. Finalmente, los aspectos más importantes que aparecían, voy a nombrar 2, eran estas voces interactuantes, cómo escuchamos estas voces institucionales y personales y cómo nos hablan a lo largo de nuestro proceso y de nuestro actuar como docentes, y la importancia de entender la identidad como un proceso en construcción permanente, en construcción y adaptación permanente, no como una identidad estática. Una de las voces de estos docentes nos decía la necesidad de comprender su práctica en el encuentro con la gente, con docentes, con los estudiantes, y entenderlo a partir de estos incidentes críticos, porque le permitía mirar hacia afuera y sentir que había hecho las cosas de una manera mejor al pasar el incidente crítico y al poder reflexionar sobre él. Les he ido hablando de las conclusiones a lo largo de la exposición, y efectivamente sí pudimos ver que los incidentes críticos son una buena estrategia para describirse como docentes y les ayudan a explicar la identidad y a esos cambios. Además, los docentes, cuando identificaban las estrategias, identificaban 2 elementos fundamentales: las experiencias previas en los espacios de construcción, de los que ya hemos hablado, y que la exploración de la dimensión emocional les permiten entender y ayudar a ese cambio. Además, vimos que hay 3 elementos importantes en este enfrentamiento a partir de los incidentes críticos, que es una diversidad de estrategias, una presencia de las voces personales, institucionales o sociales, y esa importancia de los espacios de formación, coordinación, etcétera, tal como les decía. Y esos espacios son fundamentales para la exploración de la dimensión emocional del docente, y por tanto el docente construye su identidad con otros, no la construye solo, y es importante poder darle a los docentes, brindarles espacios de metacognición, autoanálisis, acompañamiento y sobre todo de escucha, de mucha escucha guiada para poder entenderse y guiar y ayudarlos a guiar ese cambio identitario para que los mueva a una posición mucho más estable a lo largo de su construcción como docentes. Y esta, como les decía, esta investigación, para finalizar, es una investigación prepandemia, pero un día tuvimos un incidente crítico enorme, todos los profesores, llamado pandemia. Y ahí ha sido como el detonador de una nueva investigación que otra vez, a partir de la recolección de las voces de los docentes, nos permite pensar en cómo
estamos reconstruyendo de nuevo nuestra identidad a partir de preguntas, a partir de reflexiones como docentes y este encuentro virtual y los símiles que hacemos con otro tipo de situaciones que podemos vivir, cómo efectivamente las redes de docentes y de coordinadores, decanos, etcétera, nos ha permitido sostenernos, y eso también implica un cambio identitario y además nos muestra que esta identidad es colectiva, que tiene este elemento de colectividad, cómo las emociones han sido uno de los elementos que más nos han empujado a reflexionar y a poder entendernos de nuevo como docentes en otro escenario y cómo nos hemos ido adaptando hasta conseguir un mayor equilibrio. Es una investigación que está todavía muy en curso, pero que la verdad es que de nuevo nos está enseñando muchas cosas como docentes en términos de cómo nuestra identidad se construye cada día en el encuentro con nuestra docencia. Muchísimas gracias y cualquier pregunta que tengan, con mucho gusto la intentaré responder. Muchas gracias, María Antonia, por tu presentación. Vamos ahora a darle la bienvenida a la siguiente presentación, en este caso a cargo de Eugenia Cornejo. Ella es magíster en educación con mención en gestión de la educación por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es miembro de la Orquesta Sinfónica Nacional y profesora de la Universidad Nacional de Música. Ella va a presentar la investigación, trayectoria laboral y formativa de los docentes de música, un estudio de caso. Bienvenida, Eugenia, y adelante. Muchas gracias, Silvana, y muchas gracias a todos los presentes por estar aquí. Además, agradecida de escuchar las interesantes investigaciones de mis compañeras antecesoras que vieron las investigaciones desde trayectoria y también desde identidad, y eso me alegra mucho porque además mi investigación, que se pensó ser solo de trayectoria, abarcó también identidad como una categoría emergente transversal que no puede separarse de la trayectoria, y esto se explica porque en el desarrollo profesional, en el desarrollo, en este tránsito que hacemos las personas en el desarrollo de nuestra profesión, vamos formando nuestra identidad, como también lo dijo María Antonia. Muy bien. Permítanme comenzar. La investigación que voy a presentar es una investigación que se hizo en el 2019, que se llamó Trayectorias Laboral y Formativa de los Docentes de Música, un estudio de caso. Y lo que buscó esta investigación, o estaba pensada para obtener el título de magíster de la maestría de educación. ¿Y por qué buscamos la investigación sobre trayectorias? Porque las investigaciones de trayectoria nos permitían dar una mirada amplia, ¿no?, del cómo los sujetos se desarrollan a lo largo de su vida, ¿no?, donde desempeñan un rol, socializan y adquieren experiencias que les permiten tomar decisiones y van formando su identidad. Entonces, esta mirada era la que nos interesó para poder, desde mi experiencia y desde mi desarrollo profesional como músico y docente de música, entender qué estaba pasando con la educación musical desde la mirada de los docentes de música. Entonces, quisimos esta mirada amplia, desde las trayectorias, no entendida como carrera, sino entendida como que es algo más amplio, que busca lo vertical, que es la carrera, el ascenso en el desarrollo profesional, y también lo horizontal, ¿no?, esa movilidad externa, o sea, cambios de trabajo, y también entendiendo que tiene que ser algo flexible, mucho más en contextos contemporáneos como el nuestro. Y desde los estudios de trayectoria podemos tener muchas miradas, ¿no?, desde lo profesional, desde lo educativo, lo laboral. Nuestra mirada fue específica desde lo laboral y lo formativo porque consideramos que estas son una guía privilegiada para examinar a los docentes de música, ya que los docentes de música vienen de realidades muy complejas, muy variadas, y que precisamente convergen en el trabajo, convergen en la formación.
Entonces, se desarrolló una investigación empírica, cualitativa, de nivel descriptivo, donde estábamos interesados en buscar en analizar cómo los docentes de música de una institución educativa privada del Distrito de La Molina de Lima han desarrollado sus trayectorias formativa y laboral. Esto nos llevó a formular nuestro objetivo, que era analizar las trayectorias, tanto formativa como laboral, de esta institución, y 4 objetivos específicos, ¿no? Que buscábamos examinar las razones por las cuales los docentes asumieron dicha ocupación, buscábamos caracterizar la formación inicial y formación continua de los docentes del caso estudiado, y también buscábamos describir la movilidad interna y externa de la trayectoria laboral, además de examinar la experiencia laboral en la institución educativa, ¿no? Esto fue nuestro marco de referencia. Para ello también se desarrolló un marco teórico muy exhaustivo que buscó ver primero el docente de música desde su identidad, desde las razones de la elección, desde la formación, y también los estudios de trayectoria que nos permitiera entender cómo es que se desarrollan estos estudios desde la mirada de la movilidad interna, que es aquella que nos permite ascender en los puestos; la movilidad externa, que es los movimientos que damos en diferentes empleos, ¿no? Y también desde las razones por qué se dan estas movilidades. Teniendo claro todo esto, es que se hizo esta matriz que nos pudo y ayudó mucho a entender cómo podíamos abordar el tema. Estábamos interesados por entender las trayectorias de los docentes de música. Entonces teníamos nuestros 4 objetivos específicos que desarrollaron 4 categorías. La primera categoría, las razones de elección, fue una categoría preliminar. Después la segunda categoría, que obedecía al segundo objetivo específico, era la formación, tanto la inicial como la permanente. La tercera categoría fue la movilidad, tanto externa como interna, y la cuarta categoría, que obedece al cuarto objetivo específico, era la experiencia laboral. Y como les comenté al inicio, a lo largo de la investigación emergió una categoría nueva, que era la de identidad. Todas estas categorías fueron estudiadas y respaldadas desde una revisión bibliográfica exhaustiva, y de ellas se presentaron subcategorías y aspectos que nos podían ayudar a construir mejor los instrumentos. De tal manera que se desarrolló para esta investigación 2 instrumentos, ¿no? Una entrevista y una hoja de vida, que es lo que veremos a continuación. El desarrollo metodológico de la investigación fue a través de un estudio de caso. Nosotros estábamos interesados en entender las trayectorias de los docentes de un caso intencionado, de un colectivo de docentes de una institución educativa particular, pero que tenía características muy especiales. Desde el mundo de la música, ustedes saben que es un mundo de la educación musical muy variado, que tiene una brecha muy, muy importante en el Perú, porque hay instituciones educativas que simplemente no brindan educación musical, mientras que hay otras que sí lo brindan hasta poder obtener una certificación de nivel internacional. Este caso fue el elegido, fue una institución que tiene un programa estructurado, validado, de reconocimiento nacional e internacional en formación musical, donde el curso de música es parte del currículo y todos los alumnos del colegio llevan un instrumento desde que ingresan al colegio hasta que egresan de él. Es así que nosotros entrevistamos a los 10 docentes a tiempo completo, que es la totalidad de los docentes del Departamento de Música de la institución, y se hizo la investigación a través de una encuesta, para lo cual se elaboró un cuestionario, y una entrevista semiestructurada, para lo cual se elaboró un guión de entrevista. Las técnicas de análisis fueron el open coding y la triangulación. Y bueno, entonces nosotros queremos analizar las trayectorias, y tenemos pues que las trayectorias laborales y las formativas se dan de manera paralela. Teníamos nuestras 4 categorías. Entonces nosotros teníamos como un momento de transición importante, o del inicio de la trayectoria laboral, la elección del rol docente, ¿no? Es desde el momento que ellos eligieron y asumieron el rol docente, comenzaba esta parte de la trayectoria laboral. Como un momento de transición importante, o sea, un momento que puede redireccionar la trayectoria, buscamos el punto del primer empleo. Y así indagamos sobre toda la movilidad externa de los docentes, hasta que llegó otro punto de transición importante,
que es el ingreso a la institución educativa que estábamos estudiando, donde investigamos la movilidad interna. Además, al ser un estudio de caso, queríamos profundizar en la naturaleza de esta institución, por lo cual también indagamos sobre las experiencias laborales. Además, tenemos la trayectoria formativa que se da en paralelo y que también tiene un punto de transición importante en el primer empleo y en la elección del rol docente, pero indagamos antes de esto porque estábamos interesados en la formación inicial, o sea, el pregrado y la formación permanente. A lo largo de la investigación surgió otra categoría que es la categoría de identidad, que fue transversal a todas las categorías y fue un hallazgo importante y muy enriquecedor de la investigación. Bueno, y entonces, ¿cuáles fueron los resultados de nuestra investigación? Los resultados y los hallazgos que nosotros encontramos nos muestran que las trayectorias de los docentes de música estudiados remontan sus decisiones hacia la música por una vocación hacia ella, un fuerte sentimiento hacia la música. Cuando se les pregunta por las elecciones del rol docente, la primera vocación es hacia el amor hacia la música, hacia el deseo que ellos tenían desde su niñez de querer ser músicos, no de querer ser docentes de música. Creo que esto es algo que es común en la profesión docente. Muchos de los docentes no están pensando en ser docentes, llegan al rol de manera indirecta. Lo mismo pasa con los docentes de música. Muchos de ellos, o mejor dicho, todos de ellos querían ser músicos, pero algunos lo lograron y estudiaron la carrera y se volvieron músicos profesionales. Otros, menos, lograron ser docentes de música y otro grupo también minoritario estudió otra profesión a pesar de sus anhelos. Entonces, en este punto, las trayectorias laborales para los músicos se desarrollaron cuando de ellos decidieron elegir la ocupación docente y se bifurcaron en dos caminos paralelos: el de desarrollar la profesión de músico y el de desarrollar la profesión de docente. Estos caminos paralelos y esta decisión de asumir la función docente fue una decisión indirecta que obedeció mayormente a motivos económicos, ya sea porque la docencia le ofrecía estabilidad o porque le ofrecía también, porque era la respuesta hacia las necesidades económicas que tuvo en ese momento los sujetos investigados, o ya sea también porque apareció una oportunidad laboral y la tomaron. Entonces, la necesidad laboral hizo que decidieran acceder al rol docente, ¿no? Tomaron la decisión de ser docentes. Los docentes de música, que los que estudiaron docentes de música tienen claro que ellos son docentes de música, entonces siguieron su camino en un trayectorio más o menos claro. Y los que tenían otra profesión, también al llegar a asumir el rol docente, dejaron su profesión y se dedicaron a la docencia. Primero tuvieron este paralelismo también, pero por un momento más corto. Al final del trayecto, las trayectorias largas nos muestran que todos los docentes con trayectorias largas, más de 20 y 30 años, ya dejaron estas trayectorias y su trayectoria laboral se redireccionó hacia la docencia, porque es un factor importante la permanencia. Algo que salió también de manera emergente es que la función docente se toma y se mantiene. No se deja de ser docente, a pesar de tener otras actividades o puede cambiarse también de trabajo, pero se mantiene. Entonces, esta permanencia es fundamental para que esta trayectoria laboral se redireccione. Además, como lo habíamos visto, tenemos también trayectorias laborales, trayectorias formativas que se dieron en un inicio en el pregrado claramente, pero que se ven influenciadas por la decisión de asumir el rol docente y que también esta decisión redirecciona la trayectoria formativa, porque la necesidad de cumplir con el rol docente hace que tengan la necesidad de capacitarse en educación o en pedagogía.
Y así lo hacen. La mayoría de los docentes tiene posgrado, ya sea diplomados o maestrías o segunda especialidad en temas pedagógicos, pero pedagógicos en general, porque reconocen que hay una falta en el mercado de especialización en educación musical. Entonces vemos que también las decisiones laborales influyen claramente en las trayectorias formativas y redireccionan estas. Entonces, ¿a qué conclusiones llegamos? Podemos llegar a las conclusiones revisando las trayectorias laboral y formativa de los docentes estudiados, que si bien es cierto, la vocación es algo importante que nace desde ellos muy claramente, y si bien algunos logran llevarlo hacia su formación profesional, el mercado laboral choca contra estas realidades y redirecciona sus anhelos. Entonces, muchas veces la realidad choca contra esos anhelos o ese amor hacia la música. Además, vemos que hay un redireccionamiento hacia la formación en temas pedagógicos. Vemos cómo la necesidad laboral hace que la formación tenga que cumplir sobre esas necesidades. La permanencia ininterrumpida en el rol docente orienta las trayectorias hacia el mundo de la educación. Y es importante entender eso, que la permanencia en el rol docente es algo que pasa, porque lo conversábamos en un espacio de discusión similar a este. Cuando las personas ingresamos a la docencia, si es que es algo que nos gusta, entonces nos atrapa. La descubrimos y nos atrapa y es muy difícil ya después salir de ella, ¿no? Después encontramos que las experiencias laborales, no como la acumulación de años de servicio, sino como aquellas experiencias que nos marcan, que significan algo en nosotros, en el desarrollo de nuestra labor, resignifican la concepción que los individuos tienen sobre el trabajo. Y además, si estas experiencias laborales son positivas en la docencia, propician la permanencia y la fidelización en la institución educativa. En este caso, todos los docentes reconocían que era una institución muy, muy exigente, que requería de ellos mucho trabajo, pero sin embargo, el buen clima laboral hacía que ellos entendieran estas situaciones como algo retador y de desarrollo profesional. Además, desde la quinta categoría de identidad, la socialización laboral y formativa, de todas maneras, cambian la identidad de los individuos. Van construyendo esta identidad de sentirse músicos hacia asumirse docentes de música. Y esto es algo muy interesante porque los docentes que tenían mayor trayectoria tenían claro eso. Ya se asumían como docentes de música, pero aquellos docentes que recién estaban iniciando en el trayecto estaban todavía en este proceso de conflicto, todo diciendo, no, yo soy músico, pero he tenido que asumir esta carrera. Y los que ya estaban en una trayectoria mayor a 10 años o 15, podían decir que todavía decían, bueno, yo me siento más docente, pero todavía soy músico. Entonces estaban en ese proceso de conflicto. Entonces la identidad se veía claramente como era un proceso de construcción que se da a lo largo del desarrollo de la profesión. Y bueno, concluimos diciendo que las trayectorias se desarrollan de forma paralela a la trayectoria laboral y educativa y se influencian en varios aspectos. Cada docente va a desarrollar su trayecto de acuerdo a las valoraciones y decisiones personales. Asimismo, entender que en una institución como la estudiada, donde el rol de la música y el rol del docente de música es respetado, valorado y apoyado, el ejercicio, el dejar de ser músico y asumir el ejercicio del rol docente es tentador y su ejercicio es muy gratificante. Muchas gracias. Muchas gracias, Eugenia, por la presentación y también agradecer a las tres panelistas que nos han acompañado en este compartir de investigaciones. Como sabemos, los tiempos siempre son un inconveniente cuando tenemos espacios e investigaciones tan ricas que presentar y eso pues a veces dificulta un poquito más el manejo de las preguntas. Sin embargo, tomando como referencia algunos de los comentarios,
y también las felicitaciones que siguen dándose. En primer lugar, felicitarlas por darle el lugar tan importante al tema de las trayectorias docentes y también al tema de la identidad. Quisiera cerrar este panel tomando en consideración algunas de estas reflexiones. La primera de ellas, la que nos mostraba Natalie, quien lamentablemente nos ha tenido que dejar porque tenía clases, pero ella muy amablemente les ha dejado un saludo de despedida y también algunas reflexiones, pero me gustaría destacar la manera como ella caracterizaba las diferentes barreras que se pueden identificar en lo que viene a ser la docencia de las ingenieras, ¿no? De las ingenieras en una universidad. Y ella también nos daba algunos alcances muy interesantes sobre algunas barreras que todavía se proyectan en relación a los siguientes años, ¿no? Y que considerando los esfuerzos institucionales, las políticas, por ejemplo, de género, todavía hay algún trabajo por hacer y es muy importante en ese sentido el aporte que nos deja con su investigación. También resaltar algo muy especial que señalaba María Antonia, cuando, no solamente por las palabras iniciales, sino también cuando hacía esta diferencia y esta especificación de que el estudio era en un momento pre-pandemia, pero también estas reflexiones finales sobre cómo conectar, ¿no?, todo lo que vendría a ser también la identidad del docente y la identidad del profesor, y hacerlo desde una mirada actual, ¿no? Una mirada que podríamos decir ya ni siquiera en pandemia, sino probablemente post-pandemia, ¿no? Y qué interesante es poder encontrar en la estrategia de estos incidentes críticos una manera no solamente para reconocer estos perfiles, sino también para ayudar al mismo profesor a reconocerse como tal, ¿no? Creo que eso es un aporte en una doble dimensión que creo que María Antonia nos ha dejado bastante claro y también por los comentarios nos ha generado eso. Y bueno, finalmente tenemos también las conclusiones tan sugerentes de Eugenia, que también están enmarcadas en un contexto específico de los profesores de música. Muy bien ella, al iniciar su presentación, señalaba cómo puede estar influyendo muchas veces al tema de la vocación otros aspectos u otros factores externos que no solamente están al inicio, es decir, cuando uno elige, ¿no?, cuál es el camino a seguir, sino que pueden acompañar efectivamente y estar presentes durante toda esta trayectoria, ¿no? Por eso ella hacía una mención final muy interesante sobre estas trayectorias que finalmente cada uno va a ir recorriendo y que es importante reconocer, ¿no? Y qué tan válido también es el que con el paso del tiempo un profesor se reconozca como tal y ya no solamente como músico, ¿no? ¿Qué hay detrás de ello? Y si realmente es eso también lo que queremos finalmente, ¿es la llave? ¿No es la llave? Eso me parece que es algo muy interesante que abre más preguntas y creo que para eso está el seminario, para que nos llevemos más que conclusiones, o no solo conclusiones, preguntas, para también poder nosotros interpelarnos, quienes nos dedicamos a la docencia universitaria y quienes acompañamos de la gestión académica o instituciones educativas, hacernos estas preguntas de vida sobre qué es aquello que necesitamos repensar o seguir considerando en torno a lo que es la identidad docente. Agradecemos a las tres panelistas, reiteramos las felicitaciones.